Buenos días nuevamente. Continuamos entonces en este video con los objetivos específicos de aprendizaje referentes al segundo ODS, hambre cero. Bueno, en términos de objetivos de aprendizaje cognitivos, la UNESCO nos llama la atención acerca de la importancia de que nuestros estudiantes comprendan en qué consiste el hambre y la malnutrición, cuáles son sus principales efectos físicos y psicológicos, cómo afectan a ciertos grupos específicos en situación de vulnerabilidad, cómo se relaciona esto con la pobreza, con la inequidad, que podamos abordar con ellos, por ejemplo, la evolución histórica que han tenido las tasas de desnutrición a nivel local, nacional y mundial, eh, que conozcan cuáles son los principales efectos, causas del hambre en estos contextos, el individual, el local, el nacional y el mundial, que conozcan los principios de la agricultura sostenible y puedan comprender la necesidad de contar, más bien la importancia de que las personas eh, cuenten con derechos legales para poseer y cultivar la tierra, que comprendan pues la necesidad y la importancia de una agricultura sostenible como un medio y como el recurso más efectivo para combatir el hambre y la desnutrición a nivel mundial, y explorar con ellos otras estrategias orientadas pues a reducir la desnutrición, las dietas deficientes. A nivel de socioemocional, los objetivos de aprendizaje socioemocionales, tenemos aquí el llamado de la UNESCO a promover en nuestros estudiantes la capacidad de hablar sobre los vínculos entre la lucha contra la desnutrición y el hambre y la promoción de una agricultura sostenible y una nutrición sana. Poder, bueno, promover su capacidad para que colaboren con otros y para que los empoderen a combatir el hambre, la desnutrición, a promover una agricultura sostenible y una nutrición sana. Que logren crear sus propias visiones de mundo, un mundo donde no haya desnutrición, que puedan reflexionar sobre sus propios valores y a la vez puedan comprender, bueno, utilizan aquí el término de lidiar con actitudes, estrategias y valores distintos frente a la lucha contra el hambre, la desnutrición y otros tipos de agricultura y de nutrición, otros tipos de dietas, otros tipos de costumbres en relación con posturas distintas frente a la lucha contra el hambre y la desnutrición. Que también logremos promover en ellos la capacidad de sentir empatía, responsabilidad y solidaridad por y con la gente que sufre de hambre y desnutrición en todo el mundo. Y a nivel conductual es importante promover en ellos la capacidad de evaluar e implementar acciones a nivel personal y local para combatir el hambre y promover la agricultura sostenible, motivar o más bien promover en ellos su capacidad para evaluar, participar e influir en la toma de decisiones que tenga que ver con estrategias para luchar contra el hambre, la desnutrición y fomentar una agricultura sostenible, y que estas estrategias pues se den a nivel ya sea internacional, nacional o local, que puedan asumir críticamente su rol como ciudadanos globales activos en el desafío de luchar contra la desnutrición, y que puedan cambiar sus prácticas de producción y consumo con el fin de contribuir a la lucha contra el hambre y el fomento de una agricultura sostenible. La UNESCO nos sugiere unos temas para abordar este ODS en nuestras clases y para pues, alcanzar efectivamente estos objetivos específicos de aprendizaje. Entonces, nos dice, es importante que abordemos con nuestros estudiantes el concepto de hambre y desnutrición y la relación con grupos en situación de vulnerabilidad, que abordemos las principales causas del hambre y la desnutrición, entre ellas pues los fenómenos asociados al cambio climático, la seguridad alimentaria, la reducción de la calidad del suelo,
Abordar también con ellos las consecuencias del hambre y de la desnutrición en la salud y en el bienestar de las personas. Hablar, por ejemplo, de las funciones físicas, emocionales y socioculturales de los alimentos, del hambre en relación con la abundancia de alimentos, la obesidad y los desechos de alimentos, eh, cómo se importan, se exportan los alimentos a nivel mundial, cómo funcionan los cultivos comerciales, los impuestos internacionales frente al tema de los alimentos, los subsidios, las semillas y los alimentos modificados genéticamente. Abordar el rol también de instituciones y movimientos relacionados con la agricultura sostenible, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Cultura, y Foodwatch, Slow Food, Agricultura Comunitaria, el Movimiento Internacional Vía Campesina, bueno, entre otros que podamos encontrar y abordar con nuestros estudiantes. Trabajar también conceptos y principios de la agricultura sostenible, en qué consiste la agricultura orgánica, la biodinámica, la permacultura, la silvicultura, por qué es importante preservar la biodiversidad de semillas, de plantas y de animales en relación con las especies silvestres principalmente. Y la UNESCO también nos nos da unos ejemplos de algunas actividades que podemos implementar en nuestras materias. Por ejemplo, juegos de rol en donde unos estudiantes sean productores a pequeña escala y otros sean grandes empresas y que juguemos pues al mercado mundial y a lo que ocurre con los alimentos en un mercado mundial. ¿Cómo vamos a lidiar o a manejar el tema de los impuestos, los subsidios, los aranceles, el rol de los intermediarios, de los agricultores pequeños? Que podamos hacer un análisis sobre la producción de alimentos y los sistemas de consumo y el efecto que los desastres naturales y los fenómenos asociados al calentamiento global pues generan en estos sistemas de producción de alimentos, que podamos llevar a cabo un estudio de caso de alguna política pública o de alguna estrategia orientada a combatir el hambre, reducir los desechos de alimentos y fomentar la agricultura sostenible, y que podamos evaluarla desde qué está bien, qué falló, qué mejoraríamos. Que podamos con ellos recorrer el camino de los alimentos desde la granja, desde que se cultivan a la mesa, que podamos participar, por ejemplo, en huertas escolares o urbanas, eh, que los motivemos a llevar comida a personas necesitadas y que hablemos, por ejemplo, del ciclo de vida de los alimentos. Y la UNESCO también nos propone unos recursos para abordar este ODS. Entonces, bueno, aquí tenemos varios cómics. Acá nos veríamos frente al cómic cuál es el ODS que nos interesa, es este. En nuestro caso, pues es el ODS 2, que es el que estamos viendo. Pero vemos que este cómic aborda el ODS 2 y el 3. Entonces, bueno, es un recurso interesante, divertido, que lo podemos abordar con nuestros estudiantes. Este también nos habla de los bancos de semillas comunitarios y este es más un recurso para que nosotros, eh, los docentes, pues tengamos una mirada más global del tema. También hay ejercicios, pero bueno, pienso que si vamos a abordar este tema en clase, primero pues lo conozcamos nosotros mucho mejor, pero nos da aquí actividades prácticas para abordar con nuestros estudiantes, como les decía, ejercicios. Mm, pues es muy detallada, entonces nos va a indicar qué necesitamos, cuánto tiempo nos vamos a demorar, qué materiales, los pasos.
cómo tomar notas del proceso, nos va a dar referentes o casos exitosos que podamos abordar también en las clases. Bueno, este material recuerden que ustedes lo van a tener en la carpeta material de apoyo y los links funcionan, están verificados. Sin embargo, lo que voy a hacer también es que voy a descargar los documentos y los voy a incluir en la carpeta material de apoyo. Bueno, también está este recurso que nos habla sobre el modelo de economía circular. Esta es una lección como la que veíamos en el ODS 1, ¿cierto? De esta organización, de este programa, World's Largest Lesson. Aquí vamos a hablar aborda esta lección el tema de la economía circular y la agricultura moderna, nos dice cuánto tiempo nos vamos a tardar, cuáles ODS están implicados, no solamente el 2, sino el 12, producción y consumo sostenibles, por ejemplo. También estos otros dos, el 15 y el 9. Y bueno, ustedes ya conocen la estructura de estos lesson plans. La introducción nos va describiendo paso a paso cómo arrancamos nuestra lección, nos da unos recursos. Si es necesario que pongamos un video, nos va explicando paso a paso cómo abordar este tema. Tenemos otro recurso que es una animación gráfica. Que nos explica pues de una manera más animada para nuestros estudiantes pues en qué consiste la problemática del hambre en el mundo en la actualidad. Y luego tenemos aquí unas ideas para actividades de clase. Bueno, este recurso estaría acá dentro de las ideas para actividades de clase, el de la economía circular y la agricultura moderna. Vamos a ver este otro recurso que es una guía para docentes en relación con el desafío de acabar con el hambre. Lo podemos trabajar con nuestros estudiantes también. Nos va dando las indicaciones, digamos un glosario, qué términos debemos tener en cuenta. Bueno, este lo vimos en el video anterior. Cada plato cuenta una historia. Lo vimos en el video anterior, entonces por eso no lo voy a abrir acá. Este no lo habíamos abordado. Este nos habla del ODS 2 y el ODS 3, hambre cero y salud y bienestar para todos. Está orientado pues a niños entre los 8 y 14 años, pero al estar pues todo en inglés y al ser un lesson plan súper ligado con estos dos ODS, pues súper válido para que lo apliquemos con nuestros estudiantes, por supuesto haciendo los ajustes y las adaptaciones que ustedes